Bueno, bienvenidos, buenas noches a todos. Vamos a revisar flebotomía. Es un tema muy interesante y de mucho contenido para las preguntas del examen de la ANCA. Vamos a ver lo que es la sangre primero, que fue algo que no tocamos en la noche anterior. La sangre es un tejido conectivo especializado. Esa es la definición: fluido que se mueve a través de los vasos sanguíneos, tejido conectivo especializado. En un adulto promedio podrían dar de 5 a 6 litros de sangre. Ese sería el volumen promedio. Los dos componentes principales de la sangre, aquí los podemos ver en la diapositiva. Tenemos lo que es el plasma, que sería la parte líquida, y los elementos formados. Acá tenemos el porcentaje de 55 y 45. Plasma 55 y elementos formados serían 45. De este 45, en su gran mayoría, digamos el 98% son células rojas y un pequeño porcentaje son células blancas y plaquetas. De la parte fluida, líquida, el mayor componente es el agua, 90%, y un 10% lo constituyen desechos, gases diluidos ahí, nutrientes, aminoácidos, carbohidratos, grasas, electrolitos también diluidos. La función principal de la sangre es acarrear oxígeno a las células y sacar desechos celulares del metabolismo. También mueve dióxido de carbono y los nutrientes y hormonas que tienen que llegar a los tejidos en el cuerpo. También nos ayuda a regular la temperatura. En una persona promedio, la vida útil del glóbulo rojo es aproximadamente de 120 días. En un niño podría ser 80 días la vida útil de un glóbulo rojo. Los glóbulos rojos dañados o que envejecen en su tiempo normal son sacados de circulación en dos sitios: el hígado y el vaso. Y también no olvidemos que nuevas células se forman cada día en la médula ósea de los huesos largos. Ese proceso se llama hematopoiesis, que aquí se los pongo en rojo. El proceso de formación de nuevas células sanguíneas en todos los componentes se llama hematopoiesis. Para que eso suceda, necesitamos en el cuerpo una hormona que se produce en el riñón, se llama eritropoyetina. Esta hormona se secreta con el único estímulo es la concentración de oxígeno diluido en la sangre. A menor concentración de oxígeno, mayor estímulo para que el eritropoyetina se secrete y más hematopoiesis en los médula ósea. Como pueden ver acá, la hematopoiesis básicamente nace de una célula totipotencial que tiene la capacidad de diferenciarse en cualquiera de todos los tipos de células sanguíneas. De una célula madre totipotencial podemos adquirir glóbulos blancos, glóbulos rojos, linfocitos de las dos características T o B, y también las plaquetas. Veamos la diferencia entre plasma y suero. La diferencia, la similitud primero, que los dos son fluidos, los dos son líquidos. La única diferencia va a ser cuando ya vemos que algunos, por ejemplo, el suero ha gastado sus factores de coagulación, porque en esta muestra dejamos que se formara un coágulo. Cuando dejamos que se forme un coágulo y luego lo metemos en la centrífuga, el flotante se llama suero. Si prevenimos la coagulación a través del uso de químicos anticoagulantes y luego centrifugamos, lo que obtenemos se llama plasma, ¿verdad? Entonces, básicamente esa es la diferencia. En este se formó un coágulo y sale suero. En este no se formó un coágulo y sale plasma. Muchas de las pruebas que se corren en los laboratorios son hechas en muestras de suero, pero también vamos a ver más adelante que algunos utilizan sangre completa.
Ahora, la sangre completa es aquella sangre que sale del cuerpo de una persona. En este caso, la sangre no se le centrifuga ni nada, sino que es para fines de transportarla a un laboratorio o un banco de sangre, donde es analizada y posteriormente preparada para uso en otro humano. La sangre completa va a tener todos los componentes necesarios para que haga la función de una sangre propia. Va a tener la capacidad de mover oxígeno, sacar todo eso. Lo que se hace es un estricto control de calidad de la sangre para eliminar cualquier posibilidad de que vaya a contaminar a otra persona. Aún así, cuando las personas firman un consentimiento de transfusión, el médico le hace ver que existe todavía la posibilidad muy remota de infecciones a través de la sangre, que vaya a tener una reacción alérgica también. Entonces, siempre existen riesgos, a pesar de que esté ya plenamente identificada como el tipeo y el RH, siempre hay una posibilidad de que pueda pasar algo, pero en la mayoría de veces no pasa mayor cosa. La sangre se prepara en una bolsa para transportarla y luego usarla en otro individuo. Y van a ver ustedes que todas tienen identificación con barras de escanear electrónica, lectura electrónica. Tiene el tipeo y el RH y también el vencimiento de la sangre. Muchas de estas sangres no llega al vencimiento, es obvio, porque la necesidad de transfundir a otra persona en hospitales es bien alta. Entonces se consume bien rápido. Vamos a ver la flebotomía actualmente. ¿Por qué se practica la flebotomía? Básicamente es para fines de monitoreo, diagnóstico. También se prepara sangre para banco de sangre y también se puede utilizar la flebotomía para sacar sangre de forma terapéutica, que se llama sangría. La policitemia se menciona como un desorden crónico de la médula ósea en el cual se produce una cantidad normal alta de glóbulos rojos. Entonces, se necesita muchas veces sacar periódicamente sangre. Ya se ve muy poco esto porque hay otras opciones de medicamentos para reducir la producción de glóbulos rojos, pero se menciona siempre la flebotomía terapéutica de remover de 300 a 500 ml de sangre con el propósito de reducir la cuenta de glóbulos rojos, el hematócrito y la hemoglobina. El hematócrito por lo menos a 45%. ¿Qué métodos conocemos de flebotomía? La punción de las venas, venopunción para sacar sangre, y la punción de la piel, que se llama punción capilar, también para sacar sangre. Aquí les dejo unas fotografías para que vean que sacar sangre con fines de transfusión se está dando mucho énfasis en las donaciones voluntarias y se les exhorta a cualquiera que quiera donar que puede ir a un centro de sangre en cualquier sitio de Estados Unidos, en cualquier ciudad, y que done una sangre y salva una vida. Vamos a ver ya lo que es la flebotomía desde el punto de vista legal. Recuérdense que vamos a hacer un procedimiento invasivo en una persona. Le vamos a pinchar su piel y una vena de su cuerpo. Entonces necesitamos el consentimiento informado, primero de forma verbal y previamente de forma escrita. Hay unos formularios ya preparados para este fin, en donde ellos dan el consentimiento informado de donación, perdón, de sacada de sangre. También no olviden identificar al paciente de forma plena. La Comisión de Hospitales acepta como la forma más común de validar a una paciente o a un paciente, preguntándole su nombre completo y su fecha de nacimiento. Esto se debe hacer para que el procedimiento sea aprobado y el procedimiento sea debidamente acreditado y así protegemos al paciente y a la institución donde vamos a laborar en el futuro. Entonces lo pueden hacer de dos vías. Primero, cuando van a pinchar, ya que han pinchado y sacado la sangre, vuelven a revisar la etiqueta para ver que el nombre de la persona es el correcto, el que está en la etiqueta, que van a poner sobre el tubo con sangre. También es importante conocer la forma de transporte
los tiempos de envío, a qué temperatura envió la muestra, que no hay que agitar la muestra nunca, sino que moverla suave hasta 5 o 6 veces para que el líquido, en este caso la sangre, se mezcle con el aditivo químico. Muchas veces algunas muestras tienen que protegerse de la luz directa y hay que conocer también cómo se maneja una centrífuga. Eso lo van a aprender ahí en el lugar de trabajo. Es bien sencillo. Algunas muestras se transportan en forma fría, ¿verdad? Como son los gases arteriales, están fríos. Algunos especímenes biológicos, como son muestras para cultivos de sensibilidad y cultivos, identificación de microorganismos, van a temperatura ambiente un poquito tibios para proteger la viabilidad del microorganismo. Vamos a aprender también ahora a identificar algunos tubos en base al color del tapón. Estos que ven acá son tapones de colores que sirven para identificar de forma visual qué aditivo hay adentro y para qué sirve el tubo, para qué pruebas. Vamos a comenzar con el color rojo. El color rojo es un aditivo que ustedes ven, está ausente, no requiere aditivo el color rojo. Se usa comúnmente para pruebas de química general y utiliza suero como sustancia de estudio. Acá tenemos algunas pruebas que se hacen en el tubo rojo. Yo le pongo aquí algunas como de información general, para que ustedes vean el factor reumatoideo, la amilasa, medición de magnesio, cortisol, ácido úrico, hormona paratiroidea, niveles de digoxina, la prueba de sífilis, el péptido C y algunas pruebas de banco de sangre se hacen en el tubo rojo, que es el que no requiere aditivo. El de color celeste o azul claro, este es el que tiene el sodio citrato, que acá se ve. Estas etiquetas que ustedes ven acá también le pueden ayudar a uno a, si no se recuerda, qué aditivo está dentro. Aquí dice sodio citrato al 3,2%. Este sodio citrato es el que vamos a encontrar en el interior del celeste y el tubo celeste se utiliza para pruebas de coagulación. Entre otras cosas, está el PTT, el PT o el INR, que se utiliza como marcador de uso de warfarina o de Coumadin. También tenemos el fibrinógeno, que es una prueba de coagulación. El fibrinógeno, el factor es el factor 1, factor de coagulación número 1. También la medición del dímero D, D-dimer, que es un marcador para descartar presencia de coágulos sanguíneos serios, como podría ser en un embolismo pulmonar, en una trombosis venosa profunda o un paciente infartado. Este es el dímero D. El de color lavanda, tapón morado o lavanda, este utiliza un aditivo que el nombre es bien largo. Si ustedes lo ven, empieza desde aquí, desde donde tengo la flechita, hasta aquí. Entonces, para no decir todo ese nombre tan largo, lo han puesto como ETA. Entonces, el aditivo ETA lo vamos a encontrar en el tubo color morado, en el rosado y en el azul marino. Ya se lo voy a mostrar más adelante. Este color morado se utiliza para pruebas de hematología. Ahí tenemos la prueba completa de sangre o el CBC, que se conoce como CBC, cuentas de plaquetas, reticulocitos, hematócrito y hemoglobina, eritrosedimentación, el péptido natriurético de cerebral, que este se utiliza como marcador de de congestión cardíaca, y el directo de Coombs. Esos son entre algunas de las muestras que se utilizan en lavanda o morado. Luego el rosado que les mencioné también utiliza el mismo reactivo, el ETA. Y este se utiliza también comúnmente para pruebas de hematología, como pueden ser tipeo y RH, que se usa mucho en hospitales cuando los pacientes van a ir a transfusión o cirugías. Se hace lo que se llama tipeo y muestreo. Se llama typing and screening. Luego tenemos muestreo de anticuerpos
pruebas cruzadas y trabajos de Rogan. Ahora tenemos los dos colores verdes, verde claro y el verde oscuro. Los dos utilizan color verde claro. La diferencia es el tipo de la heparina, pero los dos utilizan heparina, el verde claro y el verde oscuro. Uno utiliza la sodio heparina, que es el verde oscuro, y el verde claro utiliza la litio heparina. Los dos son utilizados en tubos que requieren velocidad en la respuesta, lo que se conoce como STAT. STAT es cuando una prueba tiene que darse resultado a menos de una hora de tomada la muestra. Estas se utilizan para químicas generales que requieren plasma o sangre completa. Acá tenemos el color verde claro, el mismo aditivo de heparina, solo que es el litio heparina y el otro es el sodio heparina. También utiliza rapidez, requiere velocidad en menos de una hora desde que se toma la muestra hasta que se da el reporte del examen, porque son muestras que requieren prisa porque la enfermedad o condición del paciente está en la línea de fuego, como dicen. Ahí tenemos marcadores cardíacos, alguien que esté infartado o le tenemos que hacer algún estudio posterior o una cirugía. Queremos velocidad. Por ejemplo, pruebas de marcadores cardíacos como la troponina, la creatine phosphate, la creatinina MB, la mioglobina. O aquí también tenemos la prueba de embarazo, la gonadotropina colónica humana en la sangre. Luego tenemos el gris, que te utiliza dos aditivos. El primero, sodio fluoride, es un preservante de la glucosa, porque el tubo gris se utiliza para pruebas relacionadas con glucosa. Glucosa en ayunas, glucosa al azar, tolerancia a la glucosa o mediciones de hemoglobina A1C. El segundo aditivo, el oxalato de potasio, es el anticoagulante. Entonces, este tiene dos. Y si ustedes ven acá el nombre en la etiqueta, ahí vamos a ver que dice sodio fluoride, el antiglicolítico, y el potasio oxalato, el anticoagulante. Luego tenemos el color, algunos lo llaman camuflajeado, otros lo llaman atigrado, que es un tapón de color rojo con manchitas negras. Este tiene un separador de sueros en el fondo que parece como que fuera una cera de candela que ha endurado al fondo, pero básicamente es un separador, es una gel. Esta gel, cuando ya uno pone la sangre aquí encima, aquí arriba, y mete el tubito a la centrífuga, la fuerza de movimiento de la centrífuga hace que las partes sólidas se vayan abajo de la gel y el flotante que queda sobre la gel es el líquido para estudio, ¿verdad? Que en este caso sería obviamente suero, ¿verdad? Porque se formó un coágulo. El tubo antigrado se utiliza para química general y pruebas inmunológicas. Algunos paneles que son bien usados en estudios de sangre en los hospitales o en las clínicas utilizan este tipo de tubo. Por ejemplo, tenemos el panel metabólico básico y el panel metabólico completo. El panel metabólico completo que está aquí a mano izquierda, donde tengo la flechita acá, van a ver ustedes que tiene pruebas de función hepática, pruebas de función del riñón, la creatinina y el nitrógeno ureico en sangre. También tenemos algunos electrolitos, tiene la glucosa, entonces nos da bastante información. Luego el perfil electrolítico son los electrolitos puros. El perfil hepático tenemos las transaminasas, que las llamamos así en nuestros países. Acá las llaman ALT, AST, bilirrubina total, indirecta y directa. El perfil lipídico, que tenemos el LDH, el HDL, el colesterol y triglicéridos en un solo panel. Y luego tenemos la función tiroidea, que tenemos la TSH. Acá se llama la prueba perfil tiroideo o también le dicen TSH con reflejo, TSH con reflex. Quiere decir que si el TSH sale anormal, la misma máquina procede a hacer la medición del
T3 y T4. Si el TSH sale en rangos normales, ahí termina la prueba. Luego tenemos el tubo de color azul marino o azul intenso, que este también, si ustedes ven, utiliza el aditivo ETA, lo que hemos dicho antes. Se utiliza para detectar trazas, elementos trazas o algunos metales en la sangre, como podría ser el plomo. Y también se utiliza para monitoreo de drogas terapéuticas. Algunas mediciones de droga en la sangre, ya sean para fines metabólicos, perdón, terapéuticos, como pueden ser medicamentos recetados por doctores, o algunas pruebas que son para seguimiento de pacientes que utilizan droga en el pasado y los están como rastreando. También toxicología. Ahora, las botellones de cultivo de sangre son unos como frascos más larguitos y tienen más capacidad de almacenaje de sangre que si nos vamos a un tubito como este, ¿verdad? Que son pequeñitos. Aquí dice 6 ml. Si ustedes se van a este tubo, este tiene capacidad hasta 10 12 ml, más el doble casi. Entonces, los botellones para cultivo de sangre, estos tienen al fondo del bote, tienen una zona con lo que se llama medio de alimentación o medio de nutrición o medio de cultivo. Esto sirve para mantener los microorganismos en la muestra de la sangre vivos, para que no mueran, para que estén viables al momento que los inoculan en las placas de agar. Tenemos unos colores que los hacen bien característicos, este para aeróbicos, anaeróbicos y pues los pediátricos. También ellos tienen una capacidad máxima. El adulto puede llevar hasta 8 ml de sangre y en los niños la mitad, 4 ml. Entonces se sacan casi siempre cuando se hace un perfil de sepsis o de infección, sospecha de perfil de sepsis, se sacan 3 muestras a diferentes minutos. El primer set se saca al minuto 0, luego el segundo set se saca a los 30 minutos y el tercer set se saca a los 90 minutos, que sería como 1 hora y media de entre el primero y el último. Ahora vamos a ver también que existe un orden de sacada de la sangre y eso también hay que conocerlo. Al principio les va a costar un poquito recordárselo, pero luego ya cuando lo empieza a hacer ya bien frecuente, es más fácil acordárselo. El uso correcto del orden es bien importante en la venopunción, ya que está regulado, que se debe de hacer de esa manera, y el otro es para evitar contaminación cruzada de los aditivos. ¿Con quién comenzamos? Si hay una indicación de cultivo de sangre, ese es el número 1. Con ese se comienza, si hay indicación. Pero si no hay indicación de cultivo de sangre, el número 1 se convierte en el celeste, el que tiene el tubo con sodio citrato. Ese sería el número 1. Luego vienen los tubos que contienen con pruebas para suero, que incluyen aquellos que tienen activador de suero o gel, como le mencioné en el latigrado, que tenía separador de suero. Luego vienen los de la heparina, los dos de heparina, que sería el verde oscuro y el verde claro, tubos con heparina. Algunos tubos con heparina podrían ser con o sin gel. Luego vienen los de los tubos con el aditivo ETA, que tenemos, si ustedes recuerdan, el morado o lavanda, el rosado. Y por último tenemos el color gris, que es el que tiene los dos aditivos que les mencioné, el sodio citrato y el potasio oxalato, color gris. Ahora vamos a conocer de manera así bien general lo que es el equipo de la venopunción. Es bien importante conocer el equipo de la venopunción porque de esa manera conocemos los insumos que necesitamos. Si ustedes ven, van a necesitar alcohol, guantes limpios, curitas, gasas 2x2, un torniquete, una mascarilla, una gabacha de laboratorio, los tubos colectores, que son los que dijimos que tienen tapones de colores.
Este que ven acá se llama sostenedor de tubo. El tubo se mete por acá, donde tengo la flechita, acá entra el tubito y el tapón de color va a hacer contacto con esta área, que es una como una aguja interna. Y esta zona que está tapada aquí con verde es donde está la aguja que va a penetrar en la piel. Ya una vez se tomó la muestra, el dispositivo este rosado tiene que cubrir de forma permanente la aguja acá y dejarlo ya inactivado y se bota al basurero. Este que ven acá, este es un sostenedor de tubo también, pero tiene una adaptación para una jeringa que tiene una aguja número 25 con alitas de mariposa, con alas. Vamos a ver también en esta bandeja chiquita qué material podemos tener ahí. Por ejemplo, el número 7, si ustedes lo ven acá, de color anaranjado, es el torniquete. El torniquete es un dispositivo que hace las venas más visibles, más fáciles de pinchar. Tiene una longitud de aproximadamente 15 pulgadas y se usa uno por paciente. Luego tenemos los tubos colectores, que aquí hay de tres colores, pero aquí en este bandeja hay más. Ya ustedes saben que el celeste, sodio citrato, el ETA está en este lavanda y así. Y el número 10 es el adaptador. El número 3 es la aguja de dos puntas, la que va a la piel y la que va a pinchar en los tubos. Luego tenemos las agujas, la número 21 es la que se usa para la punción, número 21. Luego tenemos la gasa 2x2 que acá en el número 9, el alcohol para limpiarlo, la piel. Hay un tape también. Sí, esta es una bandejita en práctica chiquita. El equipo de colección de punción de la piel es bien parecido, pero acuérdense aquí que todo es más pequeñito porque se colecta menos sangre. Pero básicamente tiene lo mismo. Tiene un guante limpio, tiene como limpiar con una toallita impregnada de alcohol. Tenemos lancetas, no agujas, lancetas o dispositivos automáticos como que fueran unas lancetas que salen como disparadas por un resorte. Luego tenemos los micropipetas y los selladores de micropipetas. Acá. Acá están las agujas. Acuérdense que la número 21 es el número que se usa para la flebotomía. Los números menores, 16, 18, son agujas más gruesas y los números mayores son agujas más finas. Vamos a ver ahora un poquito de la flebotomía. Ya les voy a poner un video más adelante. Pero algunas cosas de precauciones que tienen que tener ustedes en consideración cuando hagan venopunción es, por ejemplo, que el flebotomista tiene que protegerse sus ojos. Siempre hay que andar gagos, ¿verdad? Protecciones de los ojos para la mucosa, por si hay una salpicadura y me cae acá, no me va a contaminar la mucosa ocular, sino que yo tengo unos gagos. Utilicen gagos o protección de la cara completa, un face shield, guantes limpios, no tienen que ser estériles. Si es posible, andar con una gabacha blanca botonada, como ven esta señorita acá. El paciente tiene que estar sentado en una silla de flebotomía con su brazo apoyado firmemente a una superficie sólida. El brazo tiene que estar estirado en un ángulo recto desde el hombro, codo y muñeca. Los niños pueden estar sentados en las piernas de su abuelita, la mamá o la persona que lo llevó para que se sientan más cómodos. En niños más pequeños que se les va a hacer punción de los talones, ellos pueden estar ya como en una cama, acostados siempre sobre una camilla. También algunos niños, si son muy pequeños, lactantes, no olviden movilizar al paciente de sus manos con algún dispositivo. Ya existen algunos dispositivos que ayudan a fijarle el bracito. En especial, el sitio de la punción para garantizar, recuérdense, la precisión de la técnica. En los niños escolares y adolescentes es un poquito más fácil porque se les puede explicar de manera sencilla en qué consiste lo que se le va a hacer y sujetarlo con suavidad su brazo en el momento de la punción. Cuando se hace la punción capilar, vamos a utilizar dos dedos.
dice el manual. El tercero y el cuarto dedo. Siempre se pincha en la zona lateral, nunca la parte media para evitar la falange. Acuérdense, han quitado un fragmento de hueso pequeñito, la falange distal, y queremos evitar pincharla. Nos vamos a las zonas carnosas de los lados del tercero o cuarto dedo. Cuando se hace en el talón de un niño, también eviten la parte media donde tenemos el calcáneo y vamos a pinchar la zona lateral y medial del talón en su superficie plantar. Son la parte plantar lateral o medial de la zona del talón, evitando la parte media y así de esa forma evitamos el calcáneo. Algunos especímenes que tienen que protegerse de la luz son algunas muestras, por ejemplo, para medición de bilirrubina, eritrocito, protoporfirina. Aquí les pongo algunos nombres solo como de referencia, para que ustedes vean cuáles son. Algunos laboratorios tienen ya unos tubos como polarizados, ámbar, para proteger la muestra de la luz, pero si acaso no hubiera, ustedes pueden improvisar poniéndolo de papel aluminio en la parte transparente que va desde la punta del tubo hasta la zona del color y de esa forma lo transportan seguro. Vamos a ver ligeramente cómo es la anatomía del brazo que nos interesa. El brazo, si ustedes lo ponen hacia el frente, si en este momento ustedes pusieran su brazo viendo hacia el frente con la palma viendo al frente, van a ver que el dedo quinto, 5 les queda en dirección de su cuerpo, o sea, queda medial, y el dedo uno va a quedar lateral, hacia los costados, ¿no? Hacia el lateral. Eso nos orienta que, por ejemplo, cualquier dirección hacia arriba que tomemos del dedo 5 hasta la zona del codo, esa es la zona de la basílica. El dedo uno, si nos vamos para arriba, todo hasta el codo, en la parte anterior, va a ser la zona de la cefálica. Acá lo estamos viendo en este dibujo acá, cefálica, aquí, lateral, y basílica en la parte media. Una vena que corre transversa a estas dos estructuras se llama la vena mediana cubital, que esa es la que queremos agarrar la mayoría de las veces. La zona basílica no la recomienda porque por ahí pasa el paquete vascular arterial, la arteria braquial y el nervio mediano, y no queremos pincharlo por accidente. Acá les vuelvo a mostrar la zona mediana cubital, la basílica que es la zona medial, las cefálicas en la zona lateral, pero queremos quedarnos por acá, esta zona. En la zona de la mano, si quisiéramos pinchar la mano, es en la zona dorsal. Si ustedes tienen la palma de la mano viendo hacia el frente en este momento, ahora denle en vuelta y pongan la parte de atrás viendo hacia adelante, van a ver que en esa zona las venas de la mano son más fáciles de ver y se pueden agarrar más fácilmente. Hay personas que son bien fáciles porque se les ven bien saltadas las venas en la parte dorsal y esa zona se llama metacarpal dorsal. Metacarpal dorsal. Son las únicas que podemos tomar en la mano, esta de acá. Evitamos tomar cualquier tipo de vena en los dedos y en la zona de la muñeca. ¿Va? Aquí no, ni aquí. Son en la zona metacarpal dorsal. Acá, esta es la metacarpal dorsal. Si ustedes ven, hay unas personas que son bien delgaditas su piel acá y se les ven bien fáciles. Y como dicen por ahí, es un paseo en el parque, ahí las atraer, solo fácilmente las ves. Pero hay otras personas sí son bien delgadas y cuesta más. Aún estas cuestan. Acá en esta fotografía se está canalizando una metacarpal dorsal de un paciente. Y si ustedes ven, ya está pasando sangre hacia el tubo colector. Acá, que va para allá. Aquí les doy yo una serie de fotografías y luego vamos a ver el video para que vean en qué orden se va haciendo el procedimiento. Nunca olviden, primero es identificar al paciente, que la orden que tengo en mi mano es para ella y nadie más se tiene que sentar aquí si no es ella. Nombre completo, fecha de nacimiento. Luego, al coger, armo mi equipo, el sostenedor de tubo, le meto la aguja de dos puntas
y ya preparo la zona de la punción. La zona de la punción dijimos que va a ser en la mediana cubital. El torniquete tiene que estar más o menos a 3 4 pulgadas por arriba o 8 10 centímetros por arriba. Ya una vez pinchemos la vena, una vez tengamos ya paso de sangre al tubo, como lo ven acá, tengo que quitar el torniquete. El torniquete no puede estar más de 1 minuto. 1 minuto es lo máximo. La distancia aquí se las pongo, 3 4 pulgadas. El ángulo de entrada de la aguja tiene que ser entre 15 y 30 grados de ángulo. Ya vamos a ver el video y ahí le vuelven a recalcar todo esto que les estoy diciendo. Aquí les dejo nuevamente el orden de los tubos. Si hay un cultivo, ese es el número 1, pero si no hay cultivo, el celeste es el número 1. El celeste, los tubos de suero, las heparinas, los tubos de heparina, que son los verdes, los ETA, la banda y el rosado. Y por último, el gris, el orden. Ya que saqué todas las muestras, ya me encargo de sacar la vena, perdón, la aguja de la vena. Pongo mi gasa 2x2, bloqueo la aguja con el dispositivo de seguridad. Posteriormente me deshago de él en el basurero. Este es el momento de ponerle la etiqueta al tubo. Previamente he identificado que el nombre de la etiqueta es correcto y es el del paciente que yo recién pinché. Si tengo que transportarlo protegido de la luz, en este momento lo hago. Y ya hice la venopunción de forma satisfactoria. Pero entonces, si ustedes ven, es como que ordenarse un poquito y todo va a salir bien. Pónganle atención a este video que viene. Son 3 escenarios. El primer escenario es cuando la persona solo tiene una orden de una muestra. El segundo escenario es la flebotomista que comete muchos errores y pónganle atención a ella porque va a cometer infinidad de errores. Y por último es una flebotomista que va a sacar varias muestras. Vamos a verlo. Good morning, I'm Kristen. I'm here to draw your blood today. Good morning. Could you please state your name and date of birth? Pat White, November 11th, 1986. Thank you. Have you had anything to eat or drink in the last 12 hours? Not since 9 last night. Thanks. Do you have any questions? No. All right, it will just take me a minute to get everything set. Blood collection by venipuncture is one of the most common procedures performed in a healthcare setting. Common, but also complex, requiring knowledge and skill to assure the accuracy and integrity of the samples drawn and to eliminate risk to both patient and healthcare workers. The first step is to accurately ID the patient using at least 2 forms of identification. Does the name and date of birth on the requisition form match what the patient is telling you? Does it match what is on the patient ID wristband? Has the patient followed special orders, such as fasting prior to blood draw? Address the inconsistency first with a requesting physician or healthcare worker on duty. But if the given information does agree, it's time to prepare yourself and the patient for a successful blood draw using proper standard precautions. The phlebotomist washes and then dons a clean pair of gloves before proceeding. Make sure alcohol prep pads, gauze, tape, the correct gauge needles, and required evacuated collection tubes are within easy reach for you, but out of the reach of the patient. Then speak reassuringly to the patient as you position him for the draw. I'm all set here. If you'd please straighten your arm. It'll just take a moment while I apply the tourniquet. Applying a tourniquet slows the flow of blood in the veins and increases venous filling, thus making the veins more prominent, easier to locate, and easier to enter. However, leaving the tourniquet on for longer than 1 minute may affect laboratory test results and should therefore be removed and reapplied if the procedure will take longer than 1 minute. Use your fingertip to palpate the antecubital fossa to locate the median cubital vein. Palpation helps determine the direction of blood flow in the vein, to gauge the vein's size and depth, and to estimate its tendency to roll.
It also helps differentiate veins from arteries. Unlike veins, arteries have thicker feeling walls and are more elastic to the touch. Use an alcohol prep pad to cleanse the skin around the site. In a fluid, circular motion, swab from the center to the periphery of the site, being careful not to drag the pad back across the cleansed field. Let the area air dry. This prevents contamination of either the patient or the specimen. Grasp the patient's arm firmly with your hand, placing your thumb approximately 2 inches below the intended puncture site. With your thumb, pull the skin taut over the vein to help anchor it in place. Then let the patient know you're ready to make the puncture so the patient won't startle and jump. You'll feel a slight pinch. Position the needle bevel side up and line it up with a vein. Position the needle so that it forms a 30-degree angle with the surface of the arm. With a single, short but firm motion, swiftly insert the needle through the skin and into the vein. Push the evacuated tube onto the needle when the needle enters the vein. As the vein aligns with the needle, blood will begin to move out of the vein up into the needle. Maintain a constant, slight forward pressure on the end of the tube. The evacuated tubes are color-coded based on their additives. Know the types of additives and which color tubes are to be drawn based on requisition. As soon as blood begins to flow into the collection tube, instruct the patient to open his hand and remove the tourniquet from his arm. Removing the tourniquet allows the blood to return to its normal rate of flow through the vein and helps reduce bleeding at the puncture site. A gentle mixing by inversion at least 8 times is required to ensure that any additives in the tube are incorporated into the blood sample. We're almost finished here. Are you doing okay? Fine. Engage the safety device on the needle and use the Sharps device for proper disposal. Applying pressure at the needle entry site immediately after removing the needle will prevent a hematoma from forming and allow hemostasis to seal the wound. Please keep pressure on the gauze pad for several minutes to ensure that the blood flow stops. In this illustration, you can see formation of the platelet plug and the fibrin clot. Applying pressure at the needle entry site immediately after removing the needle will prevent a hematoma from forming and allow hemostasis to seal the wound. In this illustration, you can see formation of the platelet plug and fibrin clot. Apply the ID label on the filled evacuation tube and store it for transport to the lab. The label must include at least the patient's ID number, full name, date of birth, and today's date. Using standard precautions, dispose of needles in a Sharps container. Dispense of all other used non-sharp materials, including used gloves and gauze pads, in an approved trash receptacle. And disinfect all contaminated surface areas. You've just completed a successful blood draw, providing a sample that can be processed for analysis. Fortunately, most blood draws are completed in an entirely professional, skilled, and successful manner. Most, but not all. Poor technique, poor judgment, lack of knowledge, loss of concentration, and undue haste all are factors that can negatively impact the integrity of a sample. Or worse, that can create undue stress and pain for the patient or cause a patient physical harm. Let's take a look. Failure to align the needle perfectly with the vein and failure to insert the needle at a 30-degree angle can result in the needle missing its mark. Poor technique that will require an unwelcome second needle stick. Inserting the needle at too steep or too shallow an angle and not lining up precisely with the vein are 2 common reasons for missing the vein. To the patient, that usually means only one thing: further anxiety and discomfort. But it can have other consequences as well. Serious complications are most likely to arise when targeting the basilic vein, with its close proximity to nerves, which can be permanently damaged, or the brachial artery, which could be nicked. Even with a proper angle, the appropriate needle size must be used. Freddie, you're only going to feel a very small pinch this time. It is acceptable to use a smaller needle called a butterfly. However, it should be noted that butterflies are a larger gauge needle,
23 to 25 gauge, and therefore have a smaller bore size. A large gauge straight needle, 25 gauge in this case, may make piercing the vein more certain, but as you can see, the smaller bore size can cause the red blood cells to lyse. While it appeared to the healthcare professional that this blood draw was successful, it's clear once the sample is centrifuged that the choice of needle gauge was a poor one. The selection compromised the integrity of the sample. Aside from these two examples of invisible errors, there are many visible signs that a healthcare professional may not be following standard precautions that ensure a quality blood draw as well as a satisfactory customer experience. All right, you're good to go. That's it? Yeah, I just need to put some tape on it. Ah, Band-Aid, that'll work. What about this? Oh. You're good to go. Good to go? Not necessarily. Failure to apply pressure on the puncture site immediately following removal of the needle can cause bleeding from the vein into the space around it, forming a hematoma, a collection of blood under the skin surface that will become bruised in appearance and painful to the touch. There are many times, of course, when a single blood draw involves more than the collection of a single sample. You may be required to collect as many as 10 tubes in a single draw, and this requires even greater skill and careful planning to complete successfully. Two keys to a successful multiple tube draw must occur in the planning stage. You need to determine which gauge needle will be appropriate for all tests being requested, and you need to plan the order of the draw to assure the integrity of all samples. But your technique should remain the same. Let's take a few moments to review. Position the needle bevel side up and line it up with a vein. Position the needle to form a 30-degree angle with the surface of the arm. With a single short but firm motion, swiftly insert the needle through the skin and into the vein. Push the evacuated tube onto the needle when the needle enters the vein. As the vein aligns with the needle, blood will begin to move out of the vein up into the needle. Maintain a constant, slight forward pressure on the end of the tube to prevent release of the shutoff valve. As soon as blood begins to flow into the collection tube, instruct the patient to open his hand and remove the tourniquet from his arm. Removing the tourniquet allows the blood to return to its normal rate of flow through the vein and helps reduce bleeding at the puncture site. When performing a multi-tube draw, it is important to follow the correct hospital-mandated order of draw. Blood cultures are always drawn first. However, in a routine venipuncture, a light blue tube should be drawn first, followed by a red top, gold, green, lavender, and gray. We're almost done here. This is the last tube I need to draw. When will I know the results? I'm kind of anxious about them. Your samples will go over to the lab today, and your doctor will notify you after the results are in. You don't see them? No, I don't. The samples that we draw today are tested by laboratory professionals who relay those results directly to the physician. My responsibility is to assure the quality of the samples I draw so that the results your doctor receives are both accurate and meaningful. The level of quality and integrity of the samples the laboratory receives is dependent upon the level of skill, knowledge, and professionalism of the phlebotomist. A big responsibility, but one that can make a real difference in the lives of your patients. Bueno, acá terminamos el video. Eh, ok, entonces en el video ustedes
Decidieron evaluar tres tipos de bueno, dos tipos de flebotomistas, porque la primera y la última es la misma flebotomista, pero en una ella saca una sola muestra y en el último saca varias muestras. Y la flebotomista del centro fue la que cometió muchos de los errores, tanto así, si ustedes recuerdan, el paciente le dijo a ella que por qué no le había quitado el torniquete al final, ya casi a los 3 minutos de habérselo puesto. Entonces, cometieron errores en el centro y en los dos extremos estaban los dos correctos. Y en una prueba simple y en una prueba de múltiples muestras. Vamos a ver ahora lo que son las etiquetas de los tubos. Las etiquetas de los tubos sirven para identificar la muestra con los datos correctos del paciente. Muchas récords electrónicos médicos producen sus propias etiquetas de pacientes. Esto lo hacen con la facilidad de que pueden escanearse los códigos de barra. Si ustedes ven acá, tienen códigos de barra. Y es más fácil para la enfermera o quien esté haciendo el procedimiento identificar al paciente a través de lectura de escaneada. Lo que tiene que hacer el asistente médico o flebotomista es validar que la información del paciente es la misma que está en la etiqueta, ¿verdad? Que es el paciente. Luego le pone sus iniciales, la hora y la fecha y ya. Recuérdense que la etiqueta tiene que ir longitudinal al tubo, como se ve acá, y quedar más o menos a una distancia de 1 centímetro del borde de color. Acá. Todos estos que están aquí arriba son errores. Aquí se ve el código de barra todo bajado. La etiqueta está sobre el color, sobre el color, sobre el color, sobre el color. Aquí está transversa y toda ajada. Aquí está como en diagonal, así. Entonces tiene que estar longitudinal y a 1 centímetro del color. Las etiquetas traen mucha información valiosa. Traen el nombre del paciente, la fecha de nacimiento, el número récord del paciente. Muchos traen la fecha de colección. La fecha y hora ustedes la pueden volver a poner ya en su puño y letra para que se identifique. No olviden la posición de la aguja. Tiene lo que en inglés se dice bevel up acá. Es la hendidura de la punta de la aguja. Tiene que quedar viendo hacia arriba. Esta puntita, por ser un corte diagonal, brilla un poquito y es fácil identificarlo. Ese tiene que ser el ángulo de entrada entre 15 y 30 grados con el color o con el brillo de la aguja hacia arriba. La posición del paciente ya más o menos la habíamos mencionado hace un momento, que era que el paciente tiene que estar si está sentado sobre una mesa de flebotomía, si es un adulto, un niño puede estar en las piernas de los papás, un niño más pequeño puede estar sobre una mesa, ¿verdad? Sostenido. La mano tiene que estar fija sobre una superficie sólida, la mano extendida hacia arriba, palma hacia arriba. Si se va a hacer la punción en el tercer y cuarto dedo. Los niños, ya habíamos dicho, era el talón en la parte lateral o media, en la región plantar. La piel también tiene que ser una piel sana, donde se va a hacer la punción. No haber piel que tengan cicatrices, cortaduras, moretones, infecciones locales, los dedos cianóticos con pobre circulación, que haya inflamación, edema o áreas de infección en la piel. Todo eso no. Si queremos hacer eh, una, una laminilla que nos pueda hacer un como frotis de sangre periférico, se puede hacer, claro que sí. Lo único que necesitamos es una laminilla limpia, como ven acá. Sacan una gota de sangre del paciente y la colocan más o menos a 1 centímetro de uno de los extremos. En este caso, el flebotomista decidió utilizar el extremo derecho, poner la gota ahí de sangre. Luego con otra laminilla limpia a un ángulo de 45 grados, hace contacto con la sangre y la dirige al extremo enfrente, acá, manteniendo presión y un desplazamiento rápido. Vamos a obtener de esa manera una laminilla con un frotis que puede ser fino o un frotis espeso.
¿verdad? Entonces, la gota de sangre a 1 centímetro del borde, contacto de una lámina limpia a 45 grados y desplazamiento al otro extremo para hacer un frotis. ¿Qué puede ir mal en una flebotomía? Uno, puede ser que se forme un hematoma, ¿verdad? Un hematoma es una colección de sangre por abajo de la piel y estos pasajeros pueden durar, eso sí, puede durar de 7 a 10 días en deshacerse el hematoma. Que alguien presente una alergia al látex, siempre pregunten si hay alguna alergia presente en el paciente y él tiene que saber. ¿Puede surgir una lesión nerviosa? Claro que sí, especialmente si alguien se aventura a sacar sangre de la zona de la basílica. Dijimos que aquí no, evitémoslo a lo más posible. Tiene que ser la mediana cubital por esta zona. Podríamos utilizar las cefálicas en algún momento o las de la mano, las metacarpales dorsales. Infecciones, muy poco se ha visto esto, menos de 1%, pero lo mencionamos. Que el paciente diga no, también recuérdense lo importante acá es que el paciente entienda qué se le va a hacer, que se sienta confiado de que la persona que va a hacer el procedimiento sabe lo que está haciendo y se ve confiado. Si aún así el paciente dice no, respetarle su opinión, no hay problema, solamente documentarlo en el expediente que el paciente dijo no y ahí terminó la situación, ¿verdad? No entra en conflicto. Otra cosa que puede pasar es que los pacientes se desmayen. Eso es bien frecuente. ¿Qué podemos hacer para que esto sea lo menos engorroso para nosotros? Si un paciente nos dice que ha tenido un desmayo previo, hay que creerle, ¿verdad? Entonces, nunca le demos la espalda a un paciente que tiene antecedentes de mareo, que se desmaya. Estemos atentos para los señales de que puede pasar algo, como puede ser que el paciente se ponga pálido, se empiece a sudar, sudoración profusa, perspirar profuso, a respirar rápido, ¿verdad? Hiperventilar o que se le vea muy ansioso. Entonces, si el paciente expresa preocupación sobre un desmayo, hay que creerle y mejor pongámoslo en una silla reclinable. En la siguiente foto que viene, van a ver a una señora en una silla reclinable. Este señor no tuvo tanta suerte. Si ustedes ven que está en una silla de flebotomía que es a 90 grados de respaldo, con solamente una zona de apoyar brazos, y le dio un desmayo a este joven. ¿Qué pasa si el desmayo pasa y yo ya tengo al paciente con la aguja adentro? Ahí no hay que entrar en pánico. Lo primero es quitar el torniquete. Aquí me imagino que ya se lo van a quitar el torniquete. Luego se remueve la aguja del brazo, se pone el dispositivo de seguridad y se queda uno con el paciente a la par, sosteniéndolo mientras le pasa el desmayo, ¿verdad? Esta señora se puso en una silla reclinable. Si ustedes ven, una silla más ancha, tiene ángulo de respaldo, como más o menos 60 grados de respaldo. Y aunque se desmayara, está más segura y menos posibilidades de que se vaya a deslizar, a diferencia de este joven que sí podría deslizarse de la silla. Entonces, estemos siempre atentos de que si nos dice, hay que creerle. Otra cosa que puede pasar como complicación es que el paciente sangre más de lo usual porque está tomando algún tipo de coagulación. Recuerden que actualmente pacientes toman medicamentos para fibrilación auricular, AFib, utilizan Coumadin, heparina, Levodox, Eliquis, muchos medicamentos, aspirinita también. Entonces pueden sangrar más. Pueden usar también una persona el orden incorrecto de los tubos, también puede ser una complicación. Luego tenemos que tengan un suero pasándole activamente. O también que tenga una complicación como que tenga una fístula arteriovenosa, pacientes que se hemodializan o pacientes que tuvieron lesiones por una cirugía en la zona linfática de su axila y les provoca una linfedema. Acá tenemos una fístula arteriovenosa de un paciente que recibe hemodiálisis cada semana. Aquí tenemos un paciente que tiene un líquido endovenoso pasándole activamente. Y aquí tenemos una señora que probablemente tuvo una cirugía de su mama derecha, le hicieron algún vaciado axilar y le lesionan algún tipo de vasito linfático que le drenaba su linfa del brazo
y él le provoca una anomalía del drenaje linfático de la zona y podemos ver una complicación bien frecuente en pacientes postquirúrgicos. Es una mano bien como inflamada. Esta mano acá no se puede pinchar, aunque sea la zona metacarpal dorsal, es imposible hacerlo, a diferencia de esta que se ve de estructura normal. La zona de la mediana cubital también acá es bien difícil y no sería bueno aventurarse ahí a pinchar. Acá probablemente sea más fácil, pero esta señora sí tiene una complicación acá del drenaje linfático que hay que tenerla siempre en cuenta y no irnos por ahí. Si acaso quisiéramos sacar sangre de una persona que tiene un líquido endovenoso, hay que hacerlo de la zona inferior a donde está pasando el líquido, porque está menos hemodiluida la sangre, a que lo hiciéramos un poco proximal acá. Bueno, esto es lo que les traía de la flebotomía, así en forma general. No sé si tienen alguna pregunta o experiencia de esto. Muy bien, profesor. ¿Alguna pregunta o duda o alguna aclaración sobre el tema? ¿No tienen preguntas?